Señoras y señores, muy buenas tardes. Para el Instituto de Estudios Peruanos, poder estar esta tarde presentando una nueva serie de nuestro fondo editorial es muy importante. Y es muy importante porque estamos presentando los 2 primeros volúmenes de una serie que hemos denominado Clásicos del IEP. Porque pensamos que después de 50 años de existencia es necesario poder renovar nuestra producción bibliográfica, nuestros libros y ponerlos a disposición ahora de los más jóvenes estudiantes, de los profesores universitarios, porque son libros que han tocado a lo largo de la historia del IEP y a lo largo de la historia del Perú temas fundamentales y nos han planteado preguntas que todavía están sin resolver. Es por eso que esta tarde presentamos 2 libros muy importantes. Uno primero de nuestro investigador principal, Jürgen Golte, que se llama Repartos y Rebeliones, Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial. Y uno siguiente de Peter Claren, que fue todo un clásico y que nos acerca a una historia política y a una historia económica, Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA. Para esta presentación no podríamos haber escogido a 2 personas tan importantes en la producción de las ciencias sociales en nuestro Perú. Por un lado, nuestra invitada, Carmen McEvoy, y nuestro investigador principal, más importante actualmente en el instituto, a Julio Kotler. La presentación la va a empezar Carmen y luego tendremos al doctor Kotler. Gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación del Instituto de Estudios Peruanos para presentar estos 2 libros que, como muy bien lo ha mencionado Natalia, marcaron un hito en la historiografía peruana. Ahora que nuestra profesión se va consolidando y existe un mercado para la producción histórica, creo que es importante hacer un alto en el camino para reconocer a todos los que colocaron los cimientos de la profesión de la cual nos sentimos orgullosos en términos de producción, en términos incluso de cómo estamos dialogando, digamos, de manera creativa con el pasado, cómo estamos tendiendo puentes con otras disciplinas, ¿no? Entonces, realmente, esto para mí es un gran honor, porque estos son libros que hemos leído, o he leído con muchos de mis compañeros en la universidad, y volver a ellos con nuevos ojos y con el prólogo de los autores, después de muchísimos años de haber sido publicados, es todo un desafío. El primer punto que me gustaría tocar, y a ver si tengo tiempo de tocar los otros 2, porque son el primer tema que me gustaría tocar es el regreso a los clásicos. El segundo es la contribución de estos trabajos a una historiografía que sufrió una importante mutación a partir de los 90 y empezó a moverse por los terrenos de la historia política, de la historia de las ideas y la historia de la cultura, y finalmente cómo estos libros impactaron, digamos, en mi formación académica. El tema del regreso a los clásicos y lo que ello significa es algo que me gustaría, abordar. Todo este tema de los clásicos, y estaba incluso viendo cómo se llama la colección, ¿no? La colección es los clásicos, o sea que se inaugura, digamos, con estos 2 libros, una mirada, digamos, al pensamiento fundante, a las ideas, digamos, ciertas ideas maestras que han ido, digamos, sentando cátedra para el futuro. Plantea, yo pienso, la idea del diálogo, ¿no?, con los que nos precedieron, la conversación, una conversación. En un espacio como el nuestro, en que, digamos, el entrenamiento, y de ahí creo que nadie se libra, es no dialogar, sino confrontarse, ¿no? Y decir, bueno, esto dijeron ellos, pero ahora vengo yo y pienso que todos estuvieron equivocados, ¿no? Entonces yo, dentro de esa tradición un poco rupturista con la utopía republicana, me estaba acordando cómo yo había dicho, digamos, ahora un poco avergonzada, ¿no?, de que estos clásicos del IEP como Guano y Burguesía y todo lo demás no habían visto esto, lo de más allá. Entonces, digamos, la tradición historiográfica nuestra no es de la continuidad y de un diálogo, sino es más bien, me paro yo, me confronto, elimino y avanzo sola,
¿no? Entonces yo creo que esta noción del clásico es primero que nada darle a ciertos personajes el respeto y el crédito que se merecen, de haber hecho historia en condiciones difíciles, la década de los 70, muchos de ellos en el prólogo van a contar lo difícil que ha sido acceder a los archivos, después las crisis que vive el Perú y todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos, con mucho más modestia, nosotros ver que los precursores, para utilizar una palabra en camino al Bicentenario, hicieron, digamos, un trabajo sumamente complicado, con condiciones probablemente mucho más difíciles que las que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, aparte del diálogo, digamos, como estilo, ¿no? De tratar de ir creando un estilo, ¿no? Un estilo que se puede incluso replicar en la política, se puede replicar en nuestra vida cotidiana, donde el diálogo y el respeto por el otro es quizás uno de los bienes de los que más carecemos. Yo creo que es el tema de que existen, digamos, ladrillos que se van creando, ¿no? Elementos fundantes que alguien va poniendo, digamos, el fundamento de una casa. Y esta perspectiva de la conversación no es una conversación, digamos, sin apuntar al debate, sin apuntar al intercambio de ideas que no necesariamente tienen que estar de acuerdo, ¿no? Sino que tú estás conversando con alguien que ya empezó, digamos, esta mirada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi trabajo muy particular, la utopía republicana sin guano y burguesía, yo no hubiera podido establecer la conversación. Con alguien tenía que conversar y fue con un libro que produjo el IEP, ¿no? Entonces, la vuelta a los clásicos que surge en asociación con el concepto de las humanidades, ¿no? Y las humanidades viene de la palabra humanitatis y es humanizar, ¿no? Y es humanizar la conversación y es humanizar, digamos, los términos de referencia, y que nos pone frente a un interlocutor que a veces no necesariamente está presente, ¿no? Y el caso, digamos, más conocido es todo el diálogo que tienen, digamos, todos estos monasterios medievales que recuperan a los clásicos, a pesar de que han pasado tantos siglos, y comienzan, digamos, a ver en ellos la continuación de su propia humanidad y la continuación de sus propios problemas, de sus propias tragedias y de sus propias contradicciones. Entonces, esta es una manera, digamos, de darnos cuenta de que los seres humanos estamos, a pesar del tiempo transcurrido, planteándonos las mismas preguntas y tratando de salir de los mismos laberintos y de los mismos, digamos, hoyos en los que muchas veces nos metemos conscientemente, ¿no? Y algo que me ocurrió en la mañana, ¿no? Mientras estaba pensando cómo abordar este digamos, desafío, es que tuve la ocasión de estar en la vieja casona de Raúl Porras, y estaba vacía, completamente vacía, y yo pensaba qué poco nos conectamos con nuestros historiadores clásicos, ¿no? Pensando a partir de esta idea de lo clásico, y a pesar de que es un establecimiento lleno de magia, ¿no? La persona que estaba encargada me contó de que en esa sala donde yo estaba le habían dado el título de canciller y estaba la foto, y yo decía, ¿por qué esto no está vivo? ¿Por qué no hay colegiales? ¿Por qué no están caminando y viendo estos lugares? Y llenándose pues de todo lo que Porras, que era todo un personaje, ¿no? Lleno de creatividad y de imaginación, nos puede dar. Entonces, como que nuestros clásicos no nos interesan, a nosotros muy pocas cosas nos interesan, y digamos que no le damos a estos grandes pensadores, a estos faros, no le damos realmente el valor que merece. Y yo creo que el IEP como que está sentando cátedra y nos está enseñando este camino de ir recuperando a estos personajes del siglo XX, pero de igual manera, camino al Bicentenario, podríamos recuperar a cuantos clásicos del XIX, que también están totalmente olvidados y que tienen mucho que decir, digamos, en este proyecto nacional que muchos de ellos también están planteando, ¿no? Entonces, y en este proceso de a través del clásico convocar, ¿no? Volviendo al caso de Porras, que tanto me impresionó en la mañana, estaba su máquina de escribir, estaba su sombrero, estaban sus libros, su sillón donde se sentaba a escribir. Entonces, digamos,
tocar un libro que ha dado tanto trabajo, que ha provocado tanta reflexión, ¿no? Es abrir un momento de la historia, ¿no? Y es algo que me ha gustado muchísimo digamos, de la manera como se ha planteado esta colección, es que cada, digamos, autor va a dialogar con su trabajo, ¿no? Quizás yo, bueno, ya en la parte más crítica, ¿no? Probablemente yo hubiera agregado un poquito más de diálogo, pero ellos nos cuentan en qué circunstancia nace el libro, cuáles son los problemas que tienen que afrontar. Por ejemplo, en el caso de Golte, yo no sabía que él era matemático, que tiene formación matemática y por lo mismo, digamos, el tipo de preguntas que plantea. Cuenta cómo vino al Perú, que el libro se lo tradujo Iván de Gregori y que por eso que tiene, digamos, un ritmo y una literatura que él hubiera sido incapaz. Entonces hay es que esto es lo que me parece más bonito de la colección, ¿no? Y que probablemente yo le daría mucho más páginas, que es cómo te pones tú frente a tu trabajo después de 40 años. ¿No? Y qué cosa tienes que decirnos, ¿no? A partir de ese diálogo, no solamente el diálogo del clásico con nosotros, sino el diálogo de ellos con su propio trabajo, con sus propias motivaciones. Y acá surgen pues una serie digamos, de descubrimientos. Por ejemplo, Golte nos cuenta de que él ha participado, él ha estado presente en el mundo rural y que él, digamos, a partir de su relación muy contemporánea con, digamos, lo que sería este mundo, él puede entender de que las interpretaciones, digamos, carecían de muchas, de una interpretación mucho más sólida, que él no veía, digamos, esta especie de homogeneización que se hacía de la rebelión. Y lo que me encantó, y cuando volví al libro, realmente fascinante, y su aporte, ¿no? Es este aporte estadístico en el que él hace como una especie de ecuación en la que pone, pues, no solamente el mercado, sino pone lo que se le obliga, digamos, a tributar a estos, y cómo él va viendo que el ritmo, digamos, la presión tributaria va creando como bolsones en los cuales pues hay lugares donde se da, digamos, mayor intensidad, ¿no? Entonces, a pesar de en el presente verlo quizás como una relación un poco mecánica, ¿no? Hay mucho de sentido en lo que él plantea, ¿no? De que tiene que haber una mirada mucho más heterogénea de un mundo de que en sí es heterogéneo. Entonces yo creo que la contribución de él va por ese camino, ¿no? Y otra de las cosas, digamos, de lo que él plantea, y digamos acá, un poco es su conversación con Walker, ¿no? Que no la podemos digamos, evitar, ¿no? De que él ve, de que, digamos, él ha hecho todo este trabajo duro, ¿no? Digamos, de cuantificar, de establecer, digamos, ciertos parámetros, y viene, digamos, una visión mucho más política o mucho más biográfica que atrapa al lector, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, digamos, cuando hay un trabajo sólido y por otro lado viene un personaje posterior o un historiador posterior y no dialoga con él? Porque es un poco lo que él plantea en el prólogo, ¿no? Entonces, es incluso este diálogo intergeneracional, ¿no? Que también es bien interesante, ¿no? Es intergeneracional porque son, digamos, generaciones que están viendo la historia desde diferentes ángulos, y que quizá probablemente, y acá por eso que había incorporado en mi introducción todo el tema de la historia política, ¿no? Que es la historia política que surge en la década del 90, digamos, en la que yo me siento también, digamos, partícipe. Trata de capturar al lector. Hay todo un tema, digamos, de la narrativa histórica, de los tiempos, de los ritmos, de tu relación con la literatura, ¿no? Entonces, quizás en este prólogo yo esperaría un poco eso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué cambios han habido en la historiografía que han determinado de que ahora haya un público lector, como muchos de los que estaban, digamos, anunciando en la década del 90 que la narrativa iba a crear una especie de democratización de la historia, ¿no? Y que muchas más personas iban a estar interesadas en leer historia que lo que ocurrió, digamos, durante la década del 70. Entonces, así como hay un diálogo, digamos, en el que él está, digamos, estableciendo los fundamentos de su trabajo, sería también interesante ver
el diálogo de él con todos estos cambios que se han producido a nivel historiográfico y que han determinado que surge un historiador como Walker que puede pues, vender libros en la Feria del Libro el año pasado, digamos, por millares, ¿no? Entonces, ese también sería un diálogo interesante que a mí me gustaría escuchar. 5 minutos ya. Y bueno, pasando al libro de Peter Claren, ¿no? Que justo estaba también revisándolo, y es un libro que a mí me gusta muchísimo, o sea, siempre desde, digamos, de la universidad, es un libro que he leído varias veces, porque a diferencia, digamos, de este libro, que tiene toda una base más bien en la economía, ¿no? Es como un libro en que la economía es la que va a determinar, digamos, el comportamiento humano. En el otro libro, que también es un clásico, se van dando, digamos, diferentes niveles, ¿no? Y estaba leyendo el capítulo que a mí me gusta más, que es la bohemia trujillana, ¿no? Y cómo Peter Claren ya está anunciando un estilo de hacer historia, ¿no? Que si bien es cierto, tiene toda una parte dura de las haciendas y cómo estas van a tener un efecto, digamos, negativo en estas clases medias a nivel, digamos, no solamente de los sectores trabajadores, pero de las clases medias comerciales y cómo el capitalismo ingresa, él tiene toda una mirada intelectual, ¿no? Entonces, digamos que antes de que entrara, digamos, la historia política, la historia intelectual, ya Claren está, digamos, enseñándonos que se pueden dar, digamos, estos diferentes niveles para tratar de explicar un hecho histórico, ¿no? Que no hay algo monocasual, sino de que, digamos, tú puedes ir transitando por diferentes aspectos de la vida trujillana que te van a ir iluminando el porqué de la formación del Partido Aprista. Y algo que se me ocurrió en el camino es cómo aplicar este modelo, que es algo que probablemente muchos norteamericanos ahora están tratando de pensar, de algo que está ocurriendo en los Estados Unidos. O sea, cómo, digamos, la crisis económica ha generado una suerte de populismo americano también, ¿no? Y cómo también probablemente habrán historiadores que comenzarán a moverse en esa dirección y tratar de explicar, ¿no?, los cambios económicos, algo que, digamos, el historiador norteamericano más interesado en nuestras crisis y en nuestras contracciones económicas no se ha planteado, ¿no? Aunque hay ahora nuevos libros que están saliendo, pero no sé por qué se me ocurrió eso, ¿no? A raíz de Brexit, a raíz de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, cómo este libro también puede ser utilizado, digamos, para reformular una mirada de los latinoamericanos hacia ese norte con el que siempre hemos mirado como muy moderno, como muy completo, y que ahora está pasando, digamos, una crisis muy similar, ¿no? Digamos, de crisis de las clases medias, de contracción económica que está, digamos, moviéndolos a ellos en un territorio que era para nosotros absolutamente desconocido, ¿no? Entonces, con esto yo creo que dejo abierta la discusión para más adelante, si es posible. Muchas gracias. Buenas tardes. Cada uno de estos libros y la colección de clásicos tiene su propia historia, pero en general la historia el origen de estas publicaciones se remite al ambiente, al clima que existía a fines de los años 60 y en los 70. Imaginemos que en aquel entonces no había ninguna editorial dedicada a la revisión de los problemas del Perú, no se publicaban libros. Las universidades, más allá de sus anuarios y de sus memorias internas, no publicaban libros. Y el instituto, desde sus orígenes, se propuso realizar una tarea crítica, pero para hacer una tarea crítica se requería de información, se requería de repensar los procesos que estaban transformando el país. Fue con Francisco Moncloa que José Matos logró publicar los primeros libros del instituto y de sentar las bases de las publicaciones a través de 2 colecciones que se llamaban Perú Problema y América Problema. En el
en este conjunto de series es que se fue desarrollando una serie de presentaciones de los procesos y los problemas del Perú, pero siempre pensándolo desde una manera crítica. Pero al mismo tiempo estos libros recibieron sus críticas correspondientes. Bastó que el Instituto publicara algo que tuviera que ver con el APRA para que en ese momento se considerara que estábamos interviniendo en un terreno que no nos correspondía y que fue una crítica política. Y cuando se hablaba de Tupac Amaru, la historia era que si es que era un precursor de la independencia o no era un precursor de la independencia, entonces tuvimos también problemas de carácter político. Todo estaba politizado. Entonces era un ambiente muy difícil en el que estábamos interviniendo, porque las críticas o las posturas que se tenía de alguna manera hería los intereses intelectuales, académicos y a veces materiales de alguna gente. No quiero entrar en una chismografía, pero el doctor Sánchez estaba profundamente ofendido porque no se había tomado en consideración suficientemente sus aportes a la cultura peruana y propuso crear el Colegio del Perú para competir con el Instituto, y el Colegio del Perú iba a estar formado por gente de mayor de 50 años que tuviera doctorados en el extranjero, que en aquel entonces más de 50 años significaba haber culminado con una tarea desarrollada. Todo esto para decirles que más allá de los problemas personales que tenían los autores para desarrollarlo, el clima era bastante difícil para realizar estas publicaciones. De hecho, el libro de Peter Claren hubo que traducirla, con lo cual ya significaba una tarea mayúscula, y luego publicarla sin tener idea de que sí es que se iba a poder recuperar el dinero que se había invertido, porque no había costumbre en el Perú de publicar este tipo de cosas. Ahora, yo lo que creo es que cuando se piensa en esta cuestión de la crítica, de la postura crítica de estos libros, yo creo que plantea un problema que es sumamente importante y que sigue teniendo una vigencia metodológica, yo llamaría. Estos dos libros plantean problemas de coyuntura. En el caso de Tupac Amaru nos encontramos con las reformas borbónicas, y en el caso de Peter Claren nos encontramos con la penetración del capitalismo. En ambos casos hay problemas de carácter político y económico que llevan a transformaciones del país. Se ha hablado suficiente de las reformas borbónicas en todo lo que ha sucedido, todo lo que había sucedido. Pero hay dos cosas que yo quisiera mencionar acerca de estas coyunturas críticas que forman las reformas borbónicas y la penetración del capitalismo. Hacen transformaciones con resultados que nunca pudieron preverse. En el caso de las reformas borbónicas hubo una gran transformación político-administrativa en el virreinato, hubo un crecimiento económico, pero jamás pudieron prever que eso podía traer consigo que aquellos que se sentían heridos, ofendidos, despreciados por las reformas pudieran plantear un proceso de revolución. En el caso del norte del país, la penetración capitalista, con las transformaciones generales que trajo consigo, produjeron una serie de consecuencias que
era imposible prever. Y aquí hay un problema de carácter metodológico, en los dos casos. En ambos casos, y no solamente en estos libros, sino en general, se trata de presentar las condiciones generales que contribuyen a determinadas consecuencias. Pero en esa contribución falta un ligamen, que es el hecho de que hay alguien que tiene que tomar esa posibilidad de realización y hacerla efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la penetración capitalista trae consigo una proletarización de las clases medias, un desplazamiento de las clases medias, el pequeño campesino se convierte en obrero, hay un cambio total que da posibilidades para la constitución de un partido, pero da las posibilidades. Se requiere un Aya La Torre que llega y que toma en cuenta esas posibilidades y lo organiza. Sin ese hombre, sin esa decisión, esas posibilidades se quedaban como tal, como posibilidades y nada más. En el caso de los Borbones es exactamente lo mismo. Y este es un problema de carácter metodológico, digo, porque muchos hemos, me incluyo, caído en el error de pensar que bastaban con las condiciones para que tuviéramos los resultados previstos. Es decir, como que bastaba con que hubiera una condición de proletarización para que automáticamente apareciera el partido político. O que analizáramos y dijéramos, aquí hay estos tipos de condiciones, con lo cual suficiente para explicar lo que después sucede. Aquello de las condiciones materiales determinan el comportamiento de los individuos, como si hubiera una relación lineal. Y nos olvidamos mucho de lo que hacemos para que las condiciones puedan realizarse. Yo creo que esto es un defecto que hemos tenido en muchas ocasiones, que trae consigo determinismos. Hoy en día se habla, los tecnócratas, ya sabemos que como son tecnócratas, ya sabemos cuál es el comportamiento que van a tener. Ya nos anticipamos a decir cuál va a ser el resultado del comportamiento de los tecnócratas. Y puede ser con que tengamos sorpresas múltiples, porque la gente aprende, la gente cambia y se pueden dar otras condiciones. Y esto es nada más que para un ejemplo. Pero yo creo que hay que tomar en consideración cuando leemos estos libros, que yo creo que, si bien en el caso de Peter Claren el capítulo dedicado a la bohemia trujillana es muy sugestiva, falta ahí un hecho que a mí siempre me ha sorprendido, que es la capacidad organizativa, la dedicación increíble de Aya La Torre en organizar a esa masa disponible para constituir un partido político. Y es la disposición que está ahí presente, pero que hace falta la determinación individual, colectiva, para llevar a cabo determinadas cosas. Y es lo mismo que se podría decir para el caso de Túpac Amaru, porque hay todo un desarreglo, un desajuste social con los Borbones, pero eso no determinaría que fuera una rebelión si es que no hubiera habido el grupo que decidió tomar un determinado tipo de acción. Entonces, yo creo que estos son libros que son no solamente importantes por sí mismos, por lo que relatan y porque lo que dicen sobre los hechos que analizan, sino también porque nos plantean cuestiones que son válidas hoy en día, analizar y tomar en cuenta, y no prejuzgar que las condiciones determinan automáticamente determinadas consecuencias. Creo que las próximas obras que van a presentar para los clásicos va a ser interesante, porque podemos ver a una distancia cómo es que se veían los problemas y cómo se ven en la actualidad
cómo los autores reflexionan sobre sí mismos por la obra hecha. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron para verlo de una determinada manera y que muchas veces lo vemos hoy de una manera totalmente diferente? Entonces es una autorreflexión posible sobre la obra de uno mismo hecho y sobre el momento histórico y las condiciones históricas en las que se produjo esta escritura. Muchas gracias.